Llevo más de 30 años firmando certificados de defunción y si hay algo que he aprendido en estas 3 décadas de oficio es que la muerte es un proceso absoluto, irreversible y sobre todo frío. Conozco el color exacto que adquiere la piel humana cuando la vida se escapa de ella. Ese tono cerúleo y grisáceo que no admite esperanzas. Conozco la rigidez que endurece los músculos, el rigor mortis que convierte un cuerpo flexible en una estatua de piedra en cuestión de horas. Y conozco mejor que nadie el olor inconfundible de la descomposición, un aroma dulzón y repugnante que se adhiere a la ropa y al cabello, y que ninguna cantidad de ducha o colonia puede ocultar del todo cuando llegas a casa. Soy un hombre de ciencia, o al menos eso es lo que me he repetido frente al espejo cada mañana durante la mayor parte de mi vida adulta. Mi Biblia eran los libros de anatomía patológica, mi iglesia era la sala de autopsias y mi Dios era la lógica empírica. Pero lo que mis ojos vieron y lo que mis manos enguantadas tocaron en aquella sala estéril en la ciudad de Asís desafía cada tomo de medicina que he leído, cada conferencia a la que he asistido y cada certeza que creía tener sobre el final de la existencia. Me llamaron para examinar un cuerpo exhumado, un trámite que en teoría debería haber sido rutinario. Otro santo para los fieles, otro cadáver para mí. Pensé que sería un trabajo rápido. Llegar, observar restos óseos o momificados, firmar los documentos pertinentes para el Vaticano y volver a mi vida de escepticismo cómodo. Pero cuando me acerqué a la camilla, cuando mis dedos rozaron aquel pecho para proceder con la extracción solicitada, sentí algo que un forense jamás debería sentir. No había frío, no había la inercia de la materia muerta, había una vibración. Y al examinar su corazón, descubrí un secreto que la ciencia no puede explicar. Un secreto que he guardado en silencio hasta hoy por miedo a que me llamaran loco. Esta es la historia de cómo el cuerpo de un joven llamado Carlo Acutis rompió mi escepticismo en 1000 pedazos y me obligó a mirar hacia un lugar donde el microscopio no puede llegar. Para que entiendan la magnitud del terremoto que sacudió mi vida aquel día, primero tienen que entender quién era yo antes de subir a ese avión rumbo a Italia. Mi nombre, para efectos de este relato anónimo, será Dr. Alessandro. Durante décadas fui considerado la máxima autoridad en mi centro patología forense en mi región. Mi vida transcurría entre el acero inoxidable de las mesas de autopsia, la luz blanca y zumbante de los fluorescentes y los informes toxicológicos. No creía en Dios. ¿Cómo podría hacerlo? Mi trabajo consistía en ver el final de la vida en sus formas más crudas. Veía accidentes de tráfico donde familias enteras desaparecían en un segundo. Veía los estragos de enfermedades crueles en cuerpos jóvenes. Veía la violencia que los seres humanos son capaces de infligirse unos a otros. En mi mesa de operaciones no había almas ascendiendo al cielo, solo biología que fallaba. Tejidos que se rompían, células que dejaban de respirar, órganos que colapsaban. Para mí, la muerte era un interruptor que se apagaba. Negro absoluto. Nada más. El vacío eterno. Cuando la iglesia o las familias dolientes hablaban de milagros, yo sonreía con esa arrogancia típica de quien cree tener todas las respuestas. Una sonrisa condescendiente que ahora me avergüenza recordar. La mente humana busca consuelo en la fantasía. Solía decir a mis colegas mientras tomábamos café amargo en la sala de descanso del hospital, intentando quitarme el olor a formol de las manos. Les explicaba que los supuestos cuerpos incorruptos de los santos siempre tenían una explicación científica lógica. Procesos de saponificación debido a la humedad del suelo, momificación natural por corrientes de aire seco, condiciones climáticas específicas o, en el peor de los casos, embalsamamientos secretos realizados por monjes astutos siglos atrás para mantener la fe de los peregrinos. Yo era el hombre que desmontaba los mitos, el que traía la fría luz de la razón a las habitaciones oscuras de la superstición. Por eso, cuando recibí la llamada de la comisión encargada de la causa de beatificación,
Mi primera reacción fue de profundo fastidio. Se preparaba la beatificación de un joven italiano, Carlo Acutis. Había oído hablar de él, vagamente, en las noticias o en algún artículo de internet. El ciberapóstol le llamaban, un chico moderno que usaba jeans, zapatillas deportivas y grababa videos con su cámara. Sabía que había muerto por una leucemia fulminante en el año 2006. Me solicitaban como perito médico independiente. Querían un ojo clínico, escéptico y riguroso para estar presentes en el reconocimiento del cuerpo y específicamente para la extracción de reliquias, centrándose en el órgano vital, el corazón. Insistían en que necesitaban a alguien que no fuera parte del clero, alguien cuya reputación científica fuera intachable, para que nadie pudiera acusarles de manipular los hallazgos. Acepté el trabajo no por fe, ni siquiera por respeto religioso, sino por curiosidad profesional y, siendo brutalmente honesto, por el prestigio y los honorarios que otorgaba ser consultor en un caso tan mediático a nivel mundial. Preparé mi maletín de cuero, revisé mis instrumentos quirúrgicos uno por uno, asegurándome de que el filo de mis bisturís fuera perfecto, y viajé hacia Asís con la certeza absoluta de que encontraría lo de siempre: polvo, huesos, piel apergaminada y la triste pero innegable realidad de la biología humana. No sabía que ese viaje a Asís no sería un simple desplazamiento geográfico, sino un descenso a las profundidades de mi propia alma. No sabía que el doctor Alessandro, que entró en esa sala con paso firme y mirada altiva, nunca volvería a salir. El viaje hacia Asís fue una transición extraña. Dejé atrás el ruido de la ciudad, el tráfico, las prisas, y a medida que el coche se adentraba en las colinas de Umbría, el paisaje cambiaba. Asís es una ciudad que respira misticismo, eso es innegable. Incluso para un ateo recalcitrante como lo era yo, la arquitectura medieval y el silencio de sus calles empedradas imponen un respeto involuntario. Pero yo iba blindado. Llevaba mi bata blanca mental puesta. Mientras el coche nos llevaba hacia el santuario de la expoliación, veía a los peregrinos a través de la ventanilla tintada. Gente llorando, gente con fotos del chico impresas en casa, gente con rosarios en las manos caminando cuesta arriba. Pobres ilusos, pensé con amargura. Buscan vida donde solo hay recuerdos. Buscan esperanza en los restos de un niño que tuvo la mala suerte de enfermar. Me sentía superior a ellos, protegido por mi intelecto. Al llegar al lugar donde se realizaría el procedimiento, el ambiente cambió drásticamente. Ya no era el turismo religioso de las calles, era la seriedad de un procedimiento canónico y médico de alto nivel. Había guardias, sacerdotes de alto rango con vestimentas solemnes y otros médicos que, como yo, habían sido convocados. Pero se notaba una tensión en el aire, una expectativa eléctrica que me molestaba en la piel. Era como si todos ellos supieran algo que yo ignoraba, como si estuvieran esperando que se levantara el telón de una obra maestra. Un sacerdote joven se me acercó mientras me lavaba las manos en la precámara preparada para el equipo médico. Tenía los ojos rojos, brillantes, como si hubiera estado llorando de emoción o de una alegría contenida que no le cabía en el pecho. Me miró a través del espejo del lavabo. «Doctor, prepárese», me dijo con voz temblorosa. «Carlo es especial, no es como los demás». Yo cerré el grifo con fuerza, sequé mis manos con toallas de papel y le respondí secamente, sin mirarlo directamente. «Padre, he realizado más de 3000 autopsias. He visto reyes y mendigos en mi mesa. Un cuerpo es un cuerpo. La biología no tiene favoritos ni hace excepciones por la santidad». El sacerdote no se ofendió. Solo sonrió con una dulzura que me irritó profundamente y me señaló la puerta doble de madera maciza que conducía a la sala preparada para el examen. Entré. El aire acondicionado mantenía la sala a una temperatura baja para preservar las condiciones sanitarias y evitar cualquier contaminación. El zumbido de los equipos de filtración de aire era constante. Pero al cruzar el umbral sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el termostato. Era una sensación de pesadez,
una densidad en el aire. ¿Alguna vez han entrado en una habitación donde saben que hay alguien más, aunque no puedan verlo? Esa era la sensación. Como si el aire tuviera peso. Como si hubiera 1000 ojos observándome desde las sombras de las columnas. Pero la sala estaba vacía, salvo por la camilla cubierta en el centro, rodeada de focos apagados y mesas de instrumental. Me puse mi bata desechable. Ajusté mi mascarilla sobre la nariz y la boca. Y entonces llegó el momento de la verdad. El momento de retirar la cobertura y enfrentar la realidad de la muerte de un chico que había fallecido hacía años. Según la lógica forense, y dado el tiempo transcurrido desde 2006 hasta el momento de la exhumación, debería encontrar un cuerpo en estado de esqueletización avanzada o, si el ataúd había sido de zinc y estaba sellado herméticamente, un proceso de momificación húmeda o corificación. En cualquier caso, esperaba ver la devastación del tiempo. Mis colegas prepararon las luces. El zumbido de las lámparas halógenas al encenderse fue el único sonido que rompió el silencio sepulcral. Me calcé los guantes de látex. El sonido del látex estirándose y golpeando contra mi muñeca resonó como un disparo en la capilla convertida en laboratorio. Procedamos, dije, intentando mantener mi autoridad y romper aquel ambiente místico que amenazaba con desconcentrarme. Lo que no sabía es que, al otro lado de esa tela blanca de lino, no me esperaba la muerte. Me esperaba algo que desafiaría a la física misma y que me haría cuestionar la cordura. Al retirar la sábana con un movimiento profesional y fluido, lo primero que golpeó mis sentidos no fue una imagen, fue un olor. En mi profesión, el olfato es el primer sentido que uno aprende a suprimir, a bloquear. El olor de la muerte es dulce, empalagoso, fermentado y repulsivo. Es el olor de las bacterias descomponiendo la materia. Pero allí, en ese instante, en esa sala cerrada herméticamente, mis fosas nasales se llenaron de algo incomprensible. No olía a químicos de conservación, no olía a aire viciado o aserrado, no olía a decadencia. Olía a rosas frescas, recién cortadas, con un matiz de tierra mojada, después de la lluvia y algo más. Algo como incienso o cera pura de abejas. Era un aroma limpio, vibrante, lleno de vida. Me detuve en seco con la sábana aún en la mano. Miré a mi alrededor, buscando un jarrón, un ambientador oculto, alguna explicación lógica. ¿Quién ha traído flores aquí?, pregunté con tono molesto, casi agresivo. Esto es un entorno estéril. No pueden contaminar la escena con ofrendas florales. Los asistentes se miraron entre sí con nerviosismo. Uno de ellos, un técnico veterano que había trabajado conmigo años y que compartía mi cinismo habitual, negó con la cabeza. Estaba pálido. Nadie, doctor. No hay flores en 100 metros a la redonda. Hemos sellado la sala hace horas. El olor viene de él. Bajé la vista hacia el cuerpo, y allí estaba Carlo. No era un esqueleto descarnado. No era una momia reseca y oscura con la piel pegada a los huesos como las que se ven en los museos de historia natural. Allí estaba un joven que parecía estar durmiendo una siesta un domingo por la tarde, esperando a que su madre lo despertara para comer. Su piel tenía textura, color. Su rostro conservaba una expresión de serenidad absoluta. Una paz que parecía esculpida en mármol, pero con la suavidad de la carne. Sí, había signos del tratamiento post-mortem inicial, había cera cubriendo ciertas áreas para la presentación pública posterior. No voy a mentirles diciendo que parecía un vivo respirando en ese preciso instante. Pero el estado de integridad de los tejidos subyacentes era anómalo, completamente anómalo. Me acerqué para el examen táctil, mi mente trabajando a 1000 por hora buscando diagnósticos. Toqué su brazo. Esperaba la rigidez de piedra o la fragilidad del pergamino antiguo que se deshace al contacto. Lo que encontré fue elasticidad. Permítanme repetir esto para que entiendan la gravedad médica del asunto. Elasticidad. Años después de la muerte, la piel y el músculo bajo mis dedos cedían levemente a la presión y recuperaban su forma original.
Eso requiere hidratación a nivel celular. Eso requiere que las proteínas estructurales como el colágeno y la elastina no se hayan roto completamente. Científicamente era improbable, imposible, dirían algunos. Revisé mentalmente las notas del embalsamamiento original. Nada explicaba este nivel de conservación. Pero mi mente racional, mi escudo protector, seguía luchando como un animal acorralado. Condiciones anaeróbicas perfectas, me dije a mí mismo. Microclima dentro del ataúd que detuvo la proliferación bacteriana. Buscaba palabras complejas, términos latinos y explicaciones químicas para tapar el miedo que empezaba a nacer en la boca de mi estómago. Porque eso era lo que sentía. Miedo. Miedo puro. Miedo a que todo lo que yo creía saber estuviera equivocado. Miedo a que el universo fuera mucho más grande y misterioso de lo que mis pequeños libros de ciencia podían abarcar. Pero el verdadero shock, el golpe que me dejaría sin aliento y cambiaría mi vida, vendría cuando nos centramos en el objetivo principal de la exhumación, el corazón. La solicitud del Vaticano era específica y delicada: extraer el corazón para ser tratado y exhibido como reliquia solemne. En la mayoría de los casos de exhumaciones tardías, los órganos internos son los primeros en licuarse y desaparecer. El proceso de putrefacción comienza de adentro hacia afuera. El cerebro y el corazón se convierten en líquido, luego en polvo o en una masa amorfa irreconocible. Esperaba encontrar, con suerte, un residuo seco y pequeño. Tomé el bisturí número 10. Mis manos, que nunca temblaban, que habían operado en condiciones extremas, sudaban dentro de los guantes. Hice la incisión necesaria con el respeto quirúrgico de siempre, siguiendo la línea del esternón. La piel ofreció resistencia. No se rasgó como papel viejo, se cortó como tejido curado. Al acceder a la cavidad torácica, usando los separadores para abrir paso a través de las costillas, el aroma a rosa se intensificó de tal manera que casi me mareó. Era embriagador, denso, llenaba cada rincón de la sala y de mis pulmones, y allí, alojado en el mediastino, protegido por la caja torácica, estaba. El corazón de Carlo Acutis. No era polvo, no estaba seco, estaba entero. Lo tomé con mis manos para examinarlo, cortando con cuidado los grandes vasos sanguíneos que lo anclaban. Y aquí es donde mi testimonio debe ser preciso, aunque las palabras humanas me fallen para describir lo divino. Un corazón muerto es un músculo flácido, frío, inerte, grisáceo. Un pedazo de carne sin propósito. Pero al sostener el corazón de Carlo en la palma de mi mano, sentí un calor residual. No el calor de la fiebre, ni la temperatura corporal de 37 grados. Era una calidez diferente. ¿Energética? ¿Espiritual? La ciencia no admite esas palabras en un informe forense. Digamos una energía térmica inexplicable para un cadáver que llevaba años bajo tierra. Según el informe del médico que también analizó las muestras posteriormente y que coincide con mi experiencia táctil en ese momento, el tejido cardíaco presentaba características médicamente imposibles. Los ventrículos, las aurículas, la estructura macroscópica estaba preservada como si el corazón hubiera dejado de latir hacía apenas unas horas, no años. Acerqué el órgano a la luz de la lámpara quirúrgica para inspeccionarlo mejor. La sangre. Había sangre coagulada en su interior, sí, pero no degradada en sus componentes básicos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto de su muerte, congelando la biología en un ahora eterno, preservándolo en una burbuja fuera del tiempo cronológico. Y entonces sucedió. Fue un segundo, quizás menos de un segundo. Mientras sostenía ese corazón en mis manos, con la vista clavada en sus arterias coronarias, sentí un golpe. Un thump sordo y rítmico contra la palma de mi mano enguantada. Solté el corazón sobre la bandeja metálica estéril con un estruendo, retrocediendo 2 pasos violentamente, chocando mi espalda contra la mesa de instrumentos y tirando varias pinzas al suelo. ¡Está vivo!, grité.
Fue un acto reflejo, irracional, estúpido para un médico de mi categoría, pero mi cerebro reptiliano había reaccionado ante el estímulo de la vida. La sala se quedó en silencio absoluto, un silencio tan profundo que podía oírse el zumbido de la electricidad en las paredes. Todos me miraban. Los sacerdotes, los otros médicos, los guardias. El corazón estaba quieto en la bandeja de acero, inmóvil, silencioso. «Doctor, ¿está bien?», preguntó una enfermera rompiendo el hechizo con voz asustada. Me quité la mascarilla jadeando, buscando aire. Mi propio corazón latía a 1000 por hora, golpeando mis costillas como si quisiera salirse del pecho. ¿Había sido una alucinación? ¿Un espasmo muscular mioquímico de mi propia mano transferido al objeto? ¿El estrés del viaje? Me acerqué de nuevo, temblando visiblemente. Lo observé con la intensidad de un halcón. No latía. Por supuesto que no latía. Estaba muerto. La ciencia dice que estaba muerto. Pero al volver a tocarlo con un dedo tembloroso, no sentí un latido físico, mecánico. Sentí una transmisión, una oleada de paz tan profunda, tan abrumadora y repentina, que mis rodillas cedieron y tuve que apoyarme en el borde de la mesa para no caer al suelo. No fue un dolor de pecho, no fue un infarto. Fue como si de repente todo el ruido de mi cabeza, las dudas acumuladas durante años, el cinismo corrosivo, el dolor de mis propios fracasos personales, la soledad de mi vida vacía, las imágenes de todos los cadáveres que había visto, se silenciara de golpe. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de paz en mi cerebro. Era como si ese corazón muerto estuviera bombeando amor directamente a mi torrente sanguíneo, limpiando mis arterias de amargura. Me senté en un taburete giratorio que alguien empujó hacia mí, incapaz de continuar por un momento. Me llevé las manos a la cara, y entonces yo, el forense de hierro, el hombre que no lloró ni en el funeral de su propio padre, el hombre que se burlaba de la fe, empecé a sollozar. Un llanto incontrolable, profundo, que venía de las entrañas. Estaba llorando frente al corazón de un adolescente. Entendí entonces el secreto que Carlo había guardado y que ahora su cuerpo gritaba a voces en esa sala fría. El secreto no era la conservación física. La ciencia podría, quizás en 100 años, encontrar una explicación sobre la humedad, el pH del suelo, la falta de oxígeno o alguna bacteria rara. Eso ya no me importaba. El secreto era que ese corazón no había dejado de amar. Comprendí, con una certeza que no venía de los libros, que la muerte física de Carlo fue solo un tránsito, una puerta, no un muro. Al examinar el tejido, recordé lo que había leído superficialmente sobre él en el dossier del Vaticano, que usaba la tecnología para hablar de la Eucaristía, que decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Médicamente, un corazón es una bomba hidráulica, un conjunto de válvulas y músculos. Pero teológicamente y ahora experiencialmente, entendí que es el archivo de nuestras acciones, el cofre de nuestras intenciones. Y el corazón de Carlo estaba tan lleno de Dios, tan saturado de amor divino, que la corrupción de la muerte no podía tocarlo. La muerte no tenía permiso, no tenía autoridad para destruir lo que Dios había habitado tan plenamente. Levanté la vista con los ojos borrosos por las lágrimas y miré al sacerdote joven que me había recibido. Me observaba con compasión sin juzgar mi crisis nerviosa. «No es médicamente posible», susurré, con la voz rota. «Para los hombres es imposible», respondió él suavemente, poniendo una mano en mi hombro, «pero no para Dios. Doctor, lo que usted tiene en sus manos no es solo un órgano, es un testimonio». Ese día terminé mi trabajo. Me lavé la cara, recuperé la compostura externa y procedí con la extracción y preparación de la reliquia. Redacté el informe oficial. Describí la integridad de los tejidos, la preservación anómala, la ausencia de signos típicos de descomposición avanzada. Usé mi lenguaje técnico, mis palabras latinas, mis medidas precisas en milímetros y gramos. Escribí sobre la consistencia del miocardio y la integridad de las válvulas.
Pero entre líneas, para quien supiera leer, estaba escribiendo mi carta de renuncia al ateísmo. No pude explicar el latido fantasma en mi informe oficial. ¿Cómo pones en un documento legal que sentiste el amor de Dios vibrando en un músculo cardíaco? Me hubieran quitado la licencia médica, me habrían encerrado en un psiquiátrico, pero ese secreto lo llevo grabado a fuego en mi memoria y en mi alma. Ese latido cambió la frecuencia de mi propia vida. Han pasado algunos años desde aquel examen en Asís. Sigo siendo médico. Sigo creyendo en la ciencia. La ciencia es hermosa, explica el cómo funcionan las cosas, las leyes que rigen el universo material. Pero ya no creo que la ciencia pueda explicar el porqué. Ya no creo que seamos accidentes biológicos flotando en una roca en el espacio. Ese día, en la morgue improvisada del santuario, entré como un hombre que creía que somos solo polvo esperando volver al polvo, una ecuación que termina en cero. Salí sabiendo que somos eternos. Carlo Acutis, el chico de los videojuegos, el genio de la informática, el adolescente que vestía como cualquier chico de hoy, evangelizó al escéptico más duro sin decir una sola palabra, sin predicar un solo sermón. Su cuerpo fue su mensaje. Su corazón fue la prueba irrefutable. A veces, cuando estoy solo en mi laboratorio por la noche y el silencio se hace pesado, cuando termino una autopsia difícil, cierro los ojos y todavía puedo oler ese aroma a rosas. Y recuerdo que no estamos solos. Recuerdo que la santidad es real, tangible, y que deja una huella física en este mundo, una huella que ni la muerte puede borrar. Si tú que estás escuchando esto tienes dudas, si piensas que Dios es un cuento para niños inventado para no tener miedo a la oscuridad, o que la ciencia ha matado a la fe y que no pueden coexistir, te invito a mirar a Carlo. No necesitas ser un forense ni tocar su corazón con tus manos enguantadas como hice yo. Solo necesitas abrir el tuyo. El secreto que descubrí es simple, pero aterradoramente hermoso. La vida no termina en la mesa de autopsias. El amor vence a la muerte. Y a veces, Dios permite estos milagros, estas anomalías médicas que nos dejan sin respuestas, no para presumir de poder, sino para despertar a los que estamos dormidos en nuestra propia soberbia intelectual. Esta ha sido mi verdad, mi testimonio, despojado de adornos. Quizás te parezca locura, quizás pienses que el estrés me jugó una mala pasada, pero es lo que viví, lo que olí y lo que toqué. Ahora te pregunto a ti, que estás al otro lado de la pantalla. ¿Alguna vez has sentido una señal que no podías explicar con la lógica? ¿Crees que hay misterios que la ciencia nunca podrá resolver por mucho que avance? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leerte. Quiero saber si hay más gente que ha sentido ese olor a rosas en medio de la oscuridad. Es importante que compartamos estas historias de luz en un mundo que a veces parece tan oscuro y desesperanzado. Si este relato tocó alguna fibra en tu interior, si te hizo cuestionar, aunque sea por un segundo, tus propias certezas, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite esperanza hoy. Alguien que necesite saber que la muerte no es el final. Y no olvides suscribirte a Huellas del Cielo y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Aquí seguiremos explorando esos misterios donde el cielo toca la tierra, donde la ciencia se encuentra con lo divino y se queda en silencio. Que la paz que yo sentí al tocar aquel corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esté también con todos ustedes. Hasta la próxima.